Bien, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en percepción, en el tema 4. Nos habíamos quedado en el punto 1.2, si no recuerdo mal. Las claves binoculares proporcionan información sobre la distancia, combinando información de cada uno de los ojos. Convergencia binocular. Cuando fijamos la vista en un objeto, las líneas de visión de cada ojo convergen en el punto de fijación, y el ángulo formado por estas líneas es el ángulo de convergencia. Su importancia radica en que su tamaño varía en función de la distancia a la que se encuentra el punto de fijación. Si el objeto se aproxima, el ángulo de convergencia tiende a hacerse mayor. Entonces es importante entender la parte de que si el objeto se aproxima, el ángulo de convergencia tiende a hacerse mayor. Si el objeto se aleja, el ángulo de convergencia tiende a disminuir. La convergencia binocular, como la acomodación, es una clave fisiológica porque la información que proporciona se refiere a los ajustes oculomotores que controlan la posición de los ojos. Vemos en la figura 4.9 las características geométricas del ángulo de convergencia binocular, donde la P es el punto de fijación, la D el ojo derecho, la I el izquierdo, y la D la distancia a la que se encuentra, lo que estamos comentando, ¿no? Que se encuentra del objeto. Y menos D es la distancia interpupilar, que es aproximadamente 65 milímetros. Entonces quedemos bien con ese 65, ¿vale? Pues se pregunta también. La distancia interpupilar, ojo izquierdo y, bueno, en este caso I y D, ojo izquierdo, ojo derecho, es esa distancia interpupilar que es pues aprox 65. Entonces la distancia interpupilar es el arco de un círculo y la distancia a la D es su radio. Con lo que resulta el ángulo C es igual a 65 partido de D. C es igual a CI más CD. Ángulos correspondientes a la desviación de cada ojo al converger sobre el punto de fijación. ¿El sistema visual utiliza esta información? Sí, pero solo en distancias cortas, porque la variación del ángulo tiene lugar en distancias de entre 1 y 2 metros. Por encima de los 3, la posición de los ojos no cambia mucho. Entonces entre 1 y 2, ¿vale? A medida que un objeto se aleja, varía la convergencia y la acomodación. Si tapamos un ojo, la información del cristalino no tapado, en este caso es suficiente para guiar al mecanismo de convergencia. Vale, importante ahora, la estereoscopia. Proporciona información acerca de la distancia relativa de los objetos sobre la base del desplazamiento lateral que la proyección de un objeto experimenta en las retinas de ambos ojos. 1. Conceptos fundamentales. Puntos correspondientes. Puntos de cada retina sobre los que cae la proyección. Un punto A en la retina derecha y un punto B en la izquierda. Son puntos correspondientes cuando ambos tienen la misma posición en su respectiva retina. Cada punto de una retina tiene su correspondiente punto en la otra. La estimulación en ambas retinas provoca fusión binocular. El objeto es visto como un único objeto en el espacio, a pesar de que hay dos puntos estimulados. Horópter. Importante. ¿Qué significa esto? Conjunto de puntos en el espacio visual que, dada una determinada fijación ocular, proyecta su imagen en puntos correspondientes de las dos retinas. Se define en relación al punto de fijación y cambia cuando éste cambia. Desde la teoría de la óptima geométrica, suponiendo que los ojos son esferas perfectas que rotan en torno a ejes que pasan por el punto nodal de cada ojo, el horópter longitudinal, que se define en el plano horizontal, está constituido por una circunferencia que pasa por el punto de fijación y el punto nodal de cada ojo. La circunferencia Vieth-Müller. El horópter vertical sería la recta perpendicular al plano de visión. Ya veis, el horópter longitudinal es dentro del plano horizontal y el horópter vertical sería la recta perpendicular al plano de visión. Tiende a estar inclinado en la dirección de la línea de visión. Bueno, lo veis aquí en la figura 4.10 sin ir más lejos, donde se ve el horópter teórico vertical, horópter teórico horizontal, punto de fijación y demás, ¿vale? Simplemente cuando se vaya repasando o simplemente ya en el vídeo hay que ir fijándose bien en los dibujos. Bueno, la dirección de la línea de visión, alejándose del observador por encima del punto de fijación y acercándose a él por debajo. El horópter longitudinal
el primero que citamos, tampoco se ajusta a la predicción, sino que tiende a quedarse próximo a la circunferencia de Vieth-Müller, en dirección a la línea paralela a la distancia interocular que pasa por el punto de fijación. ¿Qué refleja esto? Pues una desviación sistemática respecto a la posición de los puntos determinada teóricamente en la figura 4.10 que acabamos de citar, lo que es el horópter teórico y empírico en los planos horizontal y vertical. Punto nodal, muy importante este concepto, ¿vale? Nos lo pueden preguntar perfectamente. Punto nodal, punto en el que el rayo principal de luz corta al eje óptico, ese es el punto nodal. Se encuentra pues a unos 17 milímetros de la imagen formada en la retina. El ojo humano tiene dos puntos nodales, pero con una distancia entre ellos muy pequeña, porque son tratados como uno solo. Pero es muy importante entender que lo que tiene nuestro ojo, bueno, el ojo humano, tiene dos puntos nodales. Lo que pasa es que la distancia entre ellos es tan pequeña que se trata como uno solo. Pero bueno, es importante saber que hay dos puntos, ¿vale? Y básicamente es eso, el punto nodal es un punto en el que el rayo principal de luz corta al eje óptico. Importante lo de los 17 milímetros de la imagen formada de la retina. Vale, disparidad binocular. Cuando un punto no proyecta su imagen en puntos correspondientes de las dos retinas, las imágenes en cada ojo resultan más diferentes cuanto mayor sea el desplazamiento lateral de una proyección respecto de la otra. Aquí nos voy a poner un ejemplo que nos dice alinea los dos pulgares con un tercer objeto más lejano. Cerrando el ojo izquierdo, cuando los dos dedos están alineados con el objeto, cerramos el ojo derecho y abrimos el izquierdo, y veremos que los objetos ya no están alineados. Se llamó paralaje binocular en los comienzos de la psicología experimental, pero el desplazamiento de la imagen en la disparidad binocular está fijado por la distancia interocular, mientras que el paralaje, el desplazamiento de la imagen, depende de la amplitud del movimiento lateral. En la disparidad binocular, el desplazamiento de imágenes es simultáneo y en el paralaje de movimiento es sucesivo. La disparidad binocular puede informar sobre la posición de objetos en el espacio tridimensional, por el desplazamiento y la magnitud del objeto, respecto pues, al punto de fijación, como podemos apreciar en la figura, donde vamos a después citarla, de hecho, ya con las leyendas dentro de las letras. Entonces, básicamente la figura es el desplazamiento de la imagen en la disparidad binocular. Entonces, este desplazamiento de los objetos más próximos que el punto de fijación se produce en sentido contrario al desplazamiento de las imágenes producidas por nuestro abrir y cerrar de ojos, la disparidad cruzada. Los objetos más alejados de nosotros que el punto de fijación se desplazan en el mismo sentido, lo que sería la disparidad no cruzada. Vemos en la figura 4.11, como comentábamos, la P como punto de fijación, como ya sabemos, la C, que vemos aquí, esto produce el desplazamiento de sus proyecciones hacia la zona lateral de las retinas, más cercana al observador, lógicamente, ya vemos aquí los ojos, esta es la que está más cercana al observador. Y luego la F, vemos que produce el desplazamiento, lo mismo que la otra, sobre proyecciones hacia la zona nasal, en este lado, de las retinas, que lógicamente es la más alejada del observador, ¿vale? Una es a la zona lateral de las retinas y la otra ya es a la zona nasal de las retinas, que es la que está más alejada del observador. La magnitud del desplazamiento es un indicador cuantitativo de la distancia del objeto. Si el objeto se aleja del punto de fijación, aproximándose al observador, su disparidad cruzada aumenta. Entendamos esto, si el objeto se aleja del punto de fijación, aproximándose al observador, vamos bien así, su disparidad cruzada va a aumentar. Si el objeto se aleja del punto de fijación, alejándose del observador, su disparidad no cruzada aumenta. La no cruzada. Hay que entender bien esta diferencia, ¿vale? Cruzada y no cruzada. Esto es importante porque suele ser o puede ser objeto de pregunta. Lo sé por las recopilaciones y demás que vamos haciendo. Yo, fuera de las preguntas de... Es que ya tengo tantos aquí que ya... Vamos a ver, diferencias, pensamiento, desarrollo, percepción. Mirad, aquí, desde el 2014 hasta el 2021,
se pueden ver pues todas las preguntas que se van haciendo. Entonces, ahora que lo acabé, estoy intentando hacerlo también por tema, seleccionando cada una de esta pregunta y asociándola a un tema. Después poner todas esas preguntas de los temas juntas, que es un poco la forma para repasar también más cómoda. Se puede repasar desde aquí perfectamente, ¿no? Aparte, los exámenes suelen llevar un cierto orden de tema, entonces tampoco hay problema. Pero bueno, simplemente para que se vea un poquito cómo va, cómo nos suelen preguntar. Son preguntas, a ver, creo que bastante directas, pero bueno, son temas algunos complejos, entonces hay que sabérselo bastante bien. Ejemplos de todo tipo. Pues en experimento de cancelación de matiz, para cancelar el color azul se debe utilizar una luz amarilla. En el centro del diagrama de cromaticidad está situado los colores acromáticos. Preguntas de ese tipo, me refiero, no son ultra rebuscadas, pero son preguntas de cierto grado de complejidad. Sobre todo depende del tema, porque hay temas que son, a ver, el tema 4 que estamos dando no es tampoco fácil que digamos. Y que prácticamente, si lo pensáis, es como... es una psicofísica en cierto modo. Estamos dando temas quizás de un nivel normal, tampoco excesivo dentro de la física, pero bueno, que el que no esté familiarizado con el tema, pues le puede costar un poquito. Y después se apoya también en partes de la psicobiología que hemos dado. Por ejemplo, el tema de cuando te habla de la retina, de la fobia, de todo esto, son cosas que das en esas materias también. Entonces, lógicamente, es una materia que dentro de los rangos de dificultad, según las estadísticas hay en probabilidad que nos suelen poner, creo que estaba en una dificultad alta. Luego las hay muy altas, como puede ser pensamiento, incluso, si no recuerdo mal, psicobiología, creo que también estaba muy alta o en alta, no sé muy bien. Creo que también educación, bueno, ya sabéis, en cada curso siempre hay una o dos que son fuertes. Pues percepción no hay que fiarse tampoco mucho. Me refiero, es una materia que también tiene su miga. Todo esto para sacar una nota tal, pero a ver, si quieres sacar un 5, no quieres aprobarla simplemente, con la PEC más un estudio junto con las preguntas de exámenes anteriores, yo creo que se saca bien. Otra cosa es sacar nota ya, pero como todo. Vale, pues eso, lo que decíamos. Importante acordarse de estos puntos. Cuando nos dicen si el objeto se aleja, se acerca, eso puede ser objeto de pregunta perfectamente. Entonces, si el objeto se aleja del punto de fijación, aproximándose al observador, la disparidad cruzada va a aumentar. Y lo mismo, si coge y se aleja del observador, su disparidad va a aumentar, pero la no cruzada, no la cruzada, ¿vale? Bien, la disparidad binocular puede producir dos efectos. Estereoscopia, como decíamos, bueno, esa percepción de la profundidad producida por la disparidad binocular. Cuando la disparidad es pequeña, las imágenes se fusionan en una sola, situada a una distancia del observador diferente a la que corresponde al horópter. Entonces, básicamente es la percepción que tenemos de esa profundidad, que es producida por esa disparidad binocular. Y después imágenes dobles, que ponen en marcha un proceso de rivalidad binocular. La disparidad cruzada produce la percepción del objeto por delante del horópter y la no cruzada por detrás. Y esto es muy importante entenderlo, ¿vale? La disparidad cruzada produce la percepción del objeto por delante del horópter y la no cruzada por detrás. En ambos casos, la dirección de la línea de visión al objeto fusionado es el promedio de las direcciones visuales predichas a partir de las dos imágenes monoculares. Vale, procedimientos estereoscópicos. Los estereogramas son pares de imágenes prácticamente iguales que difieren en el desplazamiento lateral de sus elementos. Todos esos estereogramas son pares de imágenes prácticamente iguales que van a diferir en el desplazamiento lateral de sus elementos. Cada imagen del par se denomina media imagen. Y cuando cada una estimula un ojo distinto a la vez. La imagen fusionada produce sensación de profundidad. Los inventó Weston en 1838 junto con el estereoscopio, aparato que permitía la presentación por separado en cada ojo de los componentes de un estereograma, como podemos apreciar en la figura 4.12, donde vemos que son ejemplos de estereogramas A y C,
y esquemas de sus correspondientes experiencias visuales, que sería la B y la D. Vale, si cada media imagen es presentada simultáneamente a un ojo diferente, se producirá la segregación de la imagen fusionada en 3 planos de profundidad. En la figura 4.12, como hemos dicho, la posición relativa de las figuras geométricas se debe a que el desplazamiento de las imágenes del estereograma se ha realizado hacia el exterior, lo que es la disparidad cruzada. Con disparidad no cruzada, el orden de aparición de las figuras habría sido inverso. Hasta los años 60 se pensaba que la percepción estereoscópica de profundidad era la consecuencia de la disparidad retiniana del contorno y de los bordes de cada media imagen, y que la percepción monocular de la forma era requisito previo para la fusión binocular. 3. El problema de la correspondencia. El sistema visual tiene que determinar qué puntos o partes de la imagen de un ojo corresponden a qué puntos o partes de la imagen del otro. Para la estereoscopia tradicional se suponía que la forma y los bordes de la imagen monocular podían guiar el proceso de fusión de la imagen estereoscópica. Pero Bela-Jules, en 1971, demostró que se podía producir estereoscopia utilizando estereogramas de puntos aleatorios. Punto 4. Estereogramas de puntos aleatorios, lo que estábamos comentando. Consiste en una pareja de medias imágenes. Cada una son miles de puntos colocados aleatoriamente, cuyo desplazamiento lateral produce una fuerte sensación de profundidad cuando las dos medias imágenes se ven estereoscópicamente. Jules generó un patrón de puntos en una matriz bidimensional de 100%, donde cada celda estaba ennegrecida generando un punto, o se dejaba en blanco aleatoriamente. La matriz correspondiente al otro ojo era idéntica, excepto que los puntos de una pequeña submatriz rectangular central habían sido desplazados una columna en sentido lateral. La visión estereoscópica de este estereograma provoca la percepción de una superficie rectangular, la submatriz, situada a distinto nivel de profundidad que la matriz grande. Los estereogramas de puntos aleatorios demostraron que la forma y los bordes de la imagen monocular no son necesarios para guiar la resolución del problema de la correspondencia. Es suficiente una mera disparidad para que se produzca la segregación de una imagen en diferentes planos de profundidad. También muestran que la estereoscopia no es un procesamiento tardío, sino que tiene lugar pronto y proporciona información sobre la forma de los objetos. 5. Bueno, vemos la figura, lo que acabamos de comentar, la figura de estereograma de puntos aleatorios. 5. Características de la estereoscopia humana. Bajo las mejores condiciones perceptivas, la agudeza estereoscópica se encuentra en el rango de los 2 a 6 segundos de ángulo. Importante, ¿vale? 2 a 6. La sensibilidad es mayor para la disparidad cruzada que para la no cruzada. Depende de factores espaciales como la excentricidad de los estímulos y la distancia entre estos y el punto de fijación. Para excentricidad y distancia, la sensibilidad disminuye cuando aumentan sus valores. La magnitud de disparidad dentro de la cual se produce estereoscopia está limitada a un área en torno al horópter. El área de fusión de Panum, muy importante, área de fusión de Panum, que es menor en el entorno del punto de fijación que en la periferia, menos de 10 minutos de ángulo en la visión central y más de 30 minutos a partir de los 15 grados en la periferia. En la figura 4.14, desde aquí se ve el área de fusión de Panum y su relación con el horópter. En el F nos aparece como punto de fijación, en el A, punto en el horópter que proyecta fuera de la fobia, sus proyecciones A' proyectan sobre los puntos de las dos retinas, y en la B, punto, cuyas proyecciones, en este caso P y B', muestran disparidad cruzada. La interpretación clásica del área de Panum ha considerado que el área representaba propiedades fijas de una región determinada de la retina. Hoy sabemos que esto es erróneo porque el tamaño y la forma dependen de características del estímulo y del procedimiento utilizado para medirla. Shore, Ward y Ogawa encontraron que los objetos grandes tenían áreas mayores que los pequeños, y lo mismo ocurría con las imágenes borrosas comparadas con las nítidas.
Punto 6. Mecanismos fisiológicos. Aquí está. Mecanismos fisiológicos de la estereoscopia. Barlow, Blackmore, y Pettigrew descubrieron, vaya nombre, descubrieron neuronas en la corteza visual primaria, V1, que respondían a la disparidad binocular. Posteriormente, se han encontrado en áreas como la V2 y la V3. Estas neuronas muestran alta tasa de disparo cuando un determinado estímulo incide en puntos de las dos retinas que no son correspondientes. Unas responden a niveles de disparidad bajos y otras a altos. Unas lo hacen a la disparidad cruzada y otras a la no cruzada. Destaca la investigación de Angelis, Cumming y Newsom en el 98 y en el 2000 en el área temporal medial, ¿vale?, de los monos. Descubrieron que en esta zona había una clara organización funcional de la estereoscopia con 3 características. Una, las neuronas selectivas a la disparidad estaban organizadas en columnas de acuerdo con valores particulares de disparidad, de forma que las que mostraban preferencia por una disparidad binocular formaban parte de la misma columna. Las neuronas selectivas a la disparidad estaban agrupadas a lo largo de lo que sería el temporal medial, del área temporal medial de los monos, como parches intercalados con otros que no mostraban selectividad. En los parches con buena selectividad a la disparidad, la preferida variaba de forma gradual y continua de columna a columna de lo que sería el temporal medial. Esto indica que el área temporal medial contiene un mapa de disparidad binocular. Esto es muy importante, ¿vale? Esta parte de aquí, también de pregunta. De Angelis quiso comprobar si estas neuronas estaban implicadas en la percepción de profundidad. Entonces, lo que nos interesa aquí, ¿qué nos indica? Pues que el área temporal medial contiene un mapa de disparidad binocular. Entonces, De Angelis quiso comprobar si estas neuronas estaban implicadas en la percepción de profundidad. Estimuló eléctricamente grupos de neuronas cuando los monos realizaban tareas de discriminación de la profundidad, utilizando estereogramas de puntos aleatorios estáticos. El resultado fue que la microestimulación provocaba un sesgo sistemático en los juicios perceptivos de los monos en la dirección de la disparidad preferida por las neuronas estimuladas. Punto 1.2.3. Rivalidad binocular. La disparidad binocular, si no sobrepasa la magnitud del área de Panum, produce estereoscopia. Si la disparidad es grande y si lo sobrepasa, se producen imágenes dobles, aunque por lo general este fenómeno, diplopía, no suele llegar a producirse porque las imágenes dobles provocan rivalidad binocular y ambas imágenes compiten por acceder a la consciencia. Cuando los estímulos son pequeños, la rivalidad es total, de forma que una imagen domina sobre otra durante entre 1 y 4 segundos y se percibe como única. Se produce una alternancia continua entre ambas imágenes, probablemente por la fatiga de las neuronas responsables de su respectiva percepción consciente. Cuando los estímulos son grandes, la rivalidad produce una imagen consciente compuesta de trozos de cada imagen, a través de esa rivalidad binocular. La visión binocular normal implica estereoscopia que fusiona los puntos dentro del área de Panum, y rivalidad binocular que resuelve la competición entre imágenes dobles. Entonces, esta visión binocular normal, ¿qué implica? Una estereoscopia que va a fusionar los puntos dentro del área de Panum, como vimos antes, y la rivalidad binocular que resuelve la competición entre imágenes dobles. Punto 1.3. Relación entre las claves de profundidad. En la percepción ordinaria, todas las claves actúan de forma conjunta, integrando la información para lograr una percepción consistente tridimensional. La percepción de la profundidad está sobredeterminada por el conjunto de factores, por lo que la ausencia de una clave no supone un obstáculo para que el sistema visual obtenga la adaptación adecuada. Punto 1.3.1. Dominancia. Se produce cuando el sistema visual ignora la información de una clave en favor de otra. Un ejemplo, la habitación de Ames, que opone la información de la perspectiva y la del tamaño familiar. Es una habitación distorsionada de forma trapezoidal, como vamos a ver ahí. No sé si se aprecia bien en la figura ya, pero creo que se ve bien.
Lo que pasa es que el observador mira dentro a través de un orificio, por lo que la habitación parece rectangular, ¿no? Personas de igual altura se sitúan en distintas posiciones y el observador percibe que están a la misma distancia, pero que tienen unas estaturas diferentes, como vemos en el apartado A aquí. El tamaño familiar debería igualar el tamaño de las personas, pero la información es ignorada y el tamaño de las personas queda determinado por el tamaño de la imagen proyectada en la retina. Se explica aquí, dentro de la leyenda, donde la posición y tamaño real del hombre más pequeño, la posición y tamaño del hombre más pequeño, posición y tamaño real del hombre, posición y tamaño aparentes del hombre y los hombres más el hombre más grande. Vale, como podemos apreciar en la figura, en la 4.15, se ve esta habitación distorsionada de Ames. Cuando las personas de la misma estatura se colocan en distintas posiciones a lo largo de la pared del fondo, el observador inevitablemente va a percibir a las personas como si estuvieran a la misma distancia y tuvieran estaturas muy diferentes, cuando realmente miden lo mismo. Vale, 1.32. Compromiso. A veces la resultante del conflicto entre las informaciones proporcionadas por las distintas claves es un valor intermedio entre los valores de profundidad proporcionados por cada clave. Bruno y Cutting, 1988, manipularon valores de 4 claves: tamaño relativo, posición respecto al horizonte, oclusión y paralaje de movimiento. Construyeron estímulos que combinaban los valores de esas claves y los participantes evaluaban de 0 a 99 la magnitud de profundidad. El grado de profundidad percibida era el resultado de sumar la información proporcionada por cada una de las claves. Los observadores integraban la información de las claves de acuerdo con una simple regla aditiva. Parece como si la información proporcionada por cada clave fuera independiente de la información proporcionada por las otras. Ese es el compromiso, ¿vale? Interacción. El último punto para acabar esta parte del vídeo. Después ya nos metemos con el último vídeo, que ya es acabar el tema, para así tenerlos bien divididos. Porque después ya el punto 2 ya son las teorías de la percepción espacial y aquí ya nos tenemos que meter en otra historia. Vale, nos queda interacción, como íbamos diciendo. Punto 1.3.3, ¿vale? En el caso de las claves que producen información relativa sobre la profundidad, necesitarían interactuar entre sí para obtener información absoluta. Por ejemplo, la disparidad binocular por sí sola no va a proporcionar información absoluta de la distancia a los objetos. La interacción entre esta y la convergencia permitiría generar un mapa métrico de la profundidad de los objetos, ya que la convergencia binocular proporciona el valor de la distancia real y a partir de aquí se pueden escalar las proporciones de disparidad de profundidad relativa. Entonces ya vemos cómo la disparidad binocular por sí sola pues no va a proporcionar una información absoluta de la distancia de los objetos, pero la interacción entre esta y la convergencia sí que lo van a poder hacer y demás. Vale, pues lo dejamos por aquí y luego en un rato grabo, lo acabamos hoy ya. En un rato grabo la última parte que nos queda, porque ya simplemente es este punto, el de teorías de la percepción espacial. Si no recuerdo mal deben quedar unas 8 páginas o por ahí, porque bueno, hay temas que son un poco más largos, entonces prefiero dividirlos, sobre todo cuando cambian. No es que cambie el tema, pero sí que es diferente a lo que estamos leyendo, ya que ahora vienen teorías, vamos a dar aproximaciones constructivistas, todo esto, ¿vale? Que ya sería de la 51 a la 59, creo, por ahí, si no recuerdo mal. Si me ha clavado, 59. Vale, pues nos vemos en el próximo vídeo en unas horitas y ya lo grabamos y ya nos queda listo el tema. Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo. Chao, chao.